Un tenue rayo de luz se filtraba por el rosetón polvoriento de la antigua iglesia, iluminando motas de polvo danzantes en el aire pesado y silencioso. Ricardo, un joven periodista de investigación cuya pluma era tan afilada como su escepticismo, cruzó el umbral con una mueca apenas perceptible. Sus pasos resonaron en el suelo de baldosas desgastadas, un sonido intruso en la solemnidad del lugar. Había venido a este pueblo remoto de México, no en busca de consuelo espiritual, sino de material para su popular blog, Verdades Incómodas, donde diseccionaba con mordaz humor las ilusiones de la fe. Esperaba encontrar una iglesia vacía y triste, o quizás, un par de feligreses ingenuos a quienes podría pintar con brocha gorda como víctimas de la superstición. Sin embargo, lo que encontró lo detuvo en seco, su sarcasmo habitual ahogado en el pecho. Si disfrutas de historias que desafían lo preestablecido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Ricardo, conocido en el mundo digital por sus artículos que desmitificaban desde conspiraciones hasta creencias religiosas arraigadas, vivía en el vibrante caos de la Ciudad de México. Su mente analítica y su actitud pragmática lo habían convertido en una voz prominente entre los jóvenes intelectuales ateos. Para él, la fe era un vestigio de épocas pasadas, una muleta emocional para aquellos que no podían enfrentarse a la dura realidad de un universo indiferente. La idea de un Dios personal le parecía ridícula, una fantasía reconfortante diseñada para manipular a las masas. Había llegado a este pequeño rincón del país, impulsado por un rumor persistente sobre milagros que supuestamente ocurrían en esta iglesia en particular. Su misión, autoimpuesta y ambiciosa, era exponer el fraude, desmantelar la narrativa y agregar otra entrada a su colección de mitos desbancados. Estaba convencido de que todo era una elaborada farsa, diseñada para explotar la desesperación y la ignorancia. Con su cámara lista y una libreta en mano, Ricardo había imaginado la secuencia perfecta para su video, una introducción irónica frente a la fachada de piedra, tomas del interior vacío o de ancianas rezando con fervor ciego, y un cierre contundente que desmantelara cualquier pretensión de lo divino. Sin embargo, al adentrarse más en la nave, sus ojos se posaron en una figura inesperada. En uno de los bancos delanteros, bañado por la luz tenue que apenas penetraba las vidrieras, un hombre dormía plácidamente. No era lo que Ricardo había previsto. No era un vagabundo mugriento, ni un sacerdote con ojos astutos, ni un feligrés arrodillado en éxtasis. Era solo un hombre, envuelto en una serenidad tan profunda que parecía emanar de él. La iglesia, que esperaba fría y desoladora, de repente se sintió impregnada de una extraña calidez, una quietud que invitaba a la introspección. El hombre estaba recostado, con las manos entrelazadas sobre el pecho, y su respiración era suave y rítmica. No había rastros de suciedad en su ropa sencilla, de un color tierra, ni en su cabello oscuro y ligeramente revuelto. Su rostro, enmarcado por una barba cuidada pero no excesiva, transmitía una paz que a Ricardo le resultó profundamente inquietante. Era una paz que desafiaba su propia visión del mundo, una que no podía explicar con lógica ni desmitificar con argumentos. Se quedó inmóvil, observando su plan de filmación y su sarcasmo temporalmente olvidados. La presencia de aquel hombre, durmiendo en el corazón de un lugar que Ricardo despreciaba, lo detuvo en un silencio inesperado. Algo en él, en su postura, en el aura de calma que lo rodeaba, le impedía alejarse. Era una escena que no encajaba en ninguna de sus categorías mentales. El hombre durmiente no se asemejaba a ningún vagabundo común que Ricardo hubiera observado jamás. Su vestimenta, aunque sencilla y sin adornos, era inmaculada, sin una sola mancha o rasgadura, como si acabara de ser lavada y planchada. No había signos de pobreza extrema, ni el olor a abandono que a menudo acompañaba a quienes dormían en lugares públicos. Su rostro, en particular, irradiaba una serenidad que parecía trascender el sueño, era una expresión de paz imperturbable, de una calma interior que desmentía la dureza del mundo exterior. Ricardo sintió una extraña renuencia a despertarlo, una vacilación inusual en un hombre tan acostumbrado a la acción y a la confrontación.
Tampoco se sentía capaz de marcharse sin más, como si una fuerza invisible lo anclara a ese lugar, a esa presencia misteriosa que desafiaba todas sus preconcepciones. Una mezcla de curiosidad, incomodidad y una ligera ira burbujeaba dentro de Ricardo. La curiosidad era algo nuevo, un interés genuino que no había planeado. La incomodidad provenía de la extraña vulnerabilidad que sentía al estar tan cerca de una persona que emanaba tal tranquilidad. Y la ira, bueno, la ira era el resultado de ver su meticuloso plan de investigación cínica interrumpido por algo tan inexplicablemente puro. Intentó racionalizar la situación. Quizás era un peregrino excéntrico o un artista callejero que había encontrado un refugio temporal. Su mente veloz buscaba categorizar, etiquetar, reducir la escena a algo comprensible dentro de su marco ateo y pragmático. Pero no podía. La imagen del hombre durmiente seguía siendo un enigma, un fallo en la matriz de su lógica. Mientras el sol continuaba filtrándose, proyectando largas sombras y halos dorados, Ricardo notó detalles peculiares sobre el hombre y su entorno inmediato. El polvo que danzaba en el aire general de la iglesia parecía evitar el área alrededor del banco donde descansaba. No había suciedad acumulada debajo de él, ni telarañas cercanas, a pesar de la antigüedad evidente del edificio. Era como si un invisible campo de pureza lo rodeara, manteniendo a raya las impurezas del tiempo y el descuido. Además, una sutil fragancia, ligera y etérea, que Ricardo no pudo identificar, llenaba el espacio cerca del hombre, algo más que el incienso rancio o el olor a humedad de la iglesia. Era un aroma a limpieza, a tierra mojada después de la lluvia, y a algo más, indefiniblemente sagrado. Esta aura de paz no solo lo envolvía, sino que parecía expandirse, llenando la sección delantera de la iglesia con una quietud reverente que antes no estaba. A pesar de su intención inicial de simplemente documentar y desechar, Ricardo se sintió impulsado a acercarse un poco más. Era una sensación poderosa, casi física, como si estuviera siendo atraído por una corriente suave e ineludible. Cada paso era una batalla contra su propia resistencia, contra la voz en su cabeza que le gritaba que esto no era parte del plan, que debía mantener la distancia, el escepticismo. Pero algo más fuerte, una curiosidad nacida de lo incomprensible, lo empujaba hacia adelante. Sus pies se movieron con una voluntad propia, acercándolo a la fuente de esa extraña quietud. Quería ver de cerca, examinar cada detalle, encontrar la falla, la explicación lógica que su mente exigía. Pero a medida que se acercaba, la calma del hombre lo envolvía aún más. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo tocada por una armonía que él no conocía, una melodía silenciosa que resonaba en lo más profundo de su alma escéptica. Estaba a unos pocos pasos de distancia, el corazón latiéndole de una manera que no tenía nada que ver con el ejercicio físico. La cercanía lo abrumaba, y una pregunta silenciosa, no formulada pero urgente, crecía en su mente: ¿quién era este hombre y qué hacía allí? De repente, justo cuando Ricardo estaba a punto de articular una pregunta silenciosa, el hombre abrió los ojos. No fue un despertar brusco ni un sobresalto. Sus párpados se alzaron con una lentitud deliberada, revelando unos ojos que parecían contener la profundidad de siglos y la serenidad de un lago en calma. No había sorpresa en su mirada al ver a Ricardo tan cerca, solo una calma profunda y una amabilidad que desarmó por completo al ateo, un gesto silencioso de bienvenida que derrumbó sus defensas. No hubo necesidad de palabras al principio. La mirada del hombre se posó en Ricardo con una intensidad que traspasaba la superficie, como si pudiera leer cada pensamiento, cada duda, cada ápice de cinismo que bullía en su interior. Ricardo sintió que estaba siendo comprendido en un nivel que nunca antes había experimentado, una comprensión total que no juzgaba, sino que simplemente era. Era una invitación silenciosa a permanecer, a no huir, a escuchar no con los oídos, sino con el alma. Ricardo se sintió cada vez más desorientado, su mente lógica luchando por encontrar anclajes en una realidad que se le escapaba. Su lógica atea, tan férreamente construida a lo largo de los años,
estaba siendo desafiada por una presencia inexplicable que no encajaba en ninguna de sus categorías mentales. La serenidad del hombre, su mirada penetrante y comprensiva, todo conspiraba para desestabilizar la armadura de su escepticismo. Intentó buscar explicaciones racionales, atribuyendo su propia sensación de extrañeza al cansancio del viaje o a la sugestión del ambiente, pero cada intento de racionalización se sentía vacío, patético incluso. Nunca se había topado con algo que no pudiera analizar, desglosar o, finalmente, refutar. Pero este hombre, su existencia en este lugar, era un enigma que se negaba a ser simplificado. El corazón de Ricardo latía con una mezcla de pavor y una fascinación extraña y casi prohibida. Su mente gritaba fraude, ilusión, engaño, pero sus sentidos le decían otra cosa. La atmósfera de la iglesia, que antes le parecía opresiva y monótona, ahora vibraba con una especie de energía suave, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso y significativo. El silencio que llenaba el espacio no era vacío, sino pleno, resonante. Intentó apartar la mirada, romper el contacto visual que lo estaba desestabilizando, pero no pudo. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado, su voluntad subyugada por la profunda calma de los ojos del hombre. La confusión se apoderaba de él, la línea entre lo que creía real y lo que estaba experimentando se volvía peligrosamente borrosa. Fue en ese momento, en medio de la creciente confusión de Ricardo, cuando ocurrió algo que desafió toda lógica. El hombre, sin pronunciar palabra, inclinó ligeramente la cabeza hacia un jarrón de flores colocado sobre un pequeño altar lateral, a unos pocos metros de distancia. Ricardo siguió su mirada y observó el jarrón. Contenía un par de lirios que, días antes, seguro habían sido vibrantes, pero que ahora estaban marchitos. Sus pétalos estaban secos y amarillentos, sus tallos doblados y sus colores apagados. Era el tipo de detalle que Ricardo habría usado en su blog para ilustrar la decadencia de la fe. Pero no alcanzó a formular el pensamiento. Ante sus propios ojos, sin que el hombre realizara ningún movimiento discernible, sin que lo tocara, los lirios comenzaron a transformarse. Primero, los tallos se enderezaron lentamente, recuperando su turgencia. Luego, los pétalos marchitos empezaron a desplegarse, sus bordes recuperando un verde y blanco inmaculado. En cuestión de segundos, los colores se intensificaron, volviéndose más vivos y saturados de lo que Ricardo pensó que una flor podría ser. Los lirios, que un instante antes estaban a punto de desintegrarse, ahora lucían frescos, como si acabaran de ser cortados del jardín en el apogeo de su floración. Incluso el aroma, antes tenue, se volvió embriagador, llenando la iglesia con una fragancia dulce y pura que disipó el leve olor a humedad. Ricardo parpadeó, incrédulo, frotándose los ojos. Buscó el truco, la palanca oculta, el hilo invisible, pero no había nada. Era un milagro pequeño, discreto, pero innegable. Su mente racional se tambaleó, buscando desesperadamente una explicación científica, un juego de luces, una alucinación colectiva que solo él estaba experimentando. Pero la evidencia visual y olfativa era demasiado clara, demasiado real. El hombre simplemente lo miró, una suave sonrisa asomando en sus labios, como si el acto no fuera notable en absoluto, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ricardo no podía respirar. Su mundo, construido sobre la base inquebrantable de la razón y el empirismo, acababa de ser sacudido hasta sus cimientos por un par de flores. Ricardo, en un instante de asombro y una negación obstinada, comenzó a conectar los puntos de manera involuntaria. La serenidad inquebrantable del hombre, su mirada que trascendía el juicio, la inexplicabilidad de los eventos, como la flor marchita que de pronto floreció con una vitalidad asombrosa. Un pensamiento, aterrador y fascinante a partes iguales, cruzó su mente, un pensamiento que su racionalidad se apresuraba a rechazar. Podría ser. Podría ser que este hombre fuera él. La sola idea le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frescor de la iglesia. Era una posibilidad tan remota, tan ajena a todo su sistema de creencias, que su mente intentó de
Inmediato construir muros para contenerla, para negarla. Pero esos muros, que una vez fueron inexpugnables, ahora parecían estar hechos de papel mojado, desintegrándose ante la evidencia sensorial. Su mente racional se rebeló con una ferocidad inaudita. No, esto no podía ser. Debía haber una explicación lógica, un truco elaborado. Era un ilusionista, un mago callejero de un nivel que nunca antes había visto. O quizás, y esta era una posibilidad aún más perturbadora, él mismo estaba alucinando. ¿La sed del viaje? ¿El cansancio acumulado? ¿Algún tipo de sugestión psicológica inducida por el ambiente místico de la iglesia? Ricardo intentó aferrarse a cualquier explicación que no implicara lo imposible. Revisó mentalmente cada ángulo, cada sombra, cada detalle del jarrón y de la flor, buscando el cable, el espejo, el mecanismo oculto. Pero no había nada. Cada intento de racionalización se desmoronaba ante la pura e innegable realidad de lo que sus propios ojos acababan de presenciar. La flor seguía allí, vibrante, con una perfección que parecía desafiar el tiempo y la lógica. A pesar de su pánico interno, de la tormenta de negación que se desataba en su mente, Ricardo no podía ignorar la extraña y poderosa calma que emanaba del hombre. Era una calma contagiosa, que se extendía más allá de su propia figura, envolviendo el espacio a su alrededor y, de alguna manera inexplicable, también a Ricardo. A pesar de la agitación mental, sentía una extraña paz al estar cerca de él, una sensación que nunca antes había experimentado. Era como si el bullicio de sus propios pensamientos se silenciara momentáneamente en la presencia de esta inexplicable quietud. Esta dicotomía, la lucha interna entre su mente y la paz que sentía en su corazón, era profundamente desorientadora. ¿Cómo podía sentirse tan agitado y, al mismo tiempo, tan extrañamente sereno? Era un contraste que lo dejaba aturdido, incapaz de moverse, incapaz de hablar. El hombre, como si pudiera leer los pensamientos confusos y la sed inexpresada de Ricardo, se levantó con un movimiento tan suave que apenas perturbó el aire. Sus ojos se posaron en una pequeña mochila de tela rústica que había estado apoyada junto al banco. La abrió y, con un gesto tranquilo y natural, extrajo una botella de agua rústica, tallada, que parecía de cristal esmerilado. Sin decir una palabra, la extendió hacia Ricardo, ofreciéndosela. Era un gesto tan simple, tan cotidiano, que por un momento Ricardo casi olvidó la flor que había resucitado y la pregunta abrumadora que lo carcomía. La aceptó mecánicamente, sus dedos rozando los del hombre por un instante. Un calor inusual, no desagradable, pareció transferirse en ese breve contacto. Llevó la botella a sus labios y bebió. El agua era refrescante, sí, pero de una manera inusual. No era solo la frescura física la que sentía, sino una especie de alivio interior, una sensación de que la sed más profunda de su alma, la que ni siquiera sabía que tenía, estaba siendo saciada. Era como si el agua no solo hidratara su cuerpo, sino que también calmara la tormenta en su mente, aunque solo fuera por un breve e inestimable momento. Ricardo bebió el agua, sintiendo como no solo lo refrescaba, sino que también aplacaba la ansiedad que bullía en su interior. La botella se sintió ligera pero el contenido, extrañamente abundante, no disminuía. Devolvió la botella al hombre, que la aceptó con una sonrisa casi imperceptible. No había palabras audibles entre ellos, pero Ricardo sintió una profunda comunicación, una especie de diálogo silencioso que trascendía el lenguaje. El hombre parecía responder a las dudas internas de Ricardo no con frases, sino con gestos sutiles, una mirada de comprensión que lo penetraba hasta lo más hondo. Ricardo sentía que sus pensamientos más íntimos, aquellos que ni siquiera se atrevía a formular completamente, eran escuchados y entendidos sin juicio. Era una experiencia inquietante y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora. En esa quietud compartida, la mente de Ricardo comenzó a recordar, de forma vívida y dolorosa, momentos de su vida pasada. Vio la imagen de su padre, un hombre de ciencia, que había inculcado en él un amor por la lógica y la razón, pero también un desprecio por lo místico.
Recordó la desilusión de su primera gran desilusión amorosa, que lo dejó con el corazón roto y la creencia de que la fe en el amor era solo una ilusión. Y luego, el golpe más duro, la enfermedad de su hermana pequeña, su lucha contra un cáncer implacable que le arrebató la vida a pesar de todas las oraciones y súplicas de su madre, una mujer de fe profunda. Fue en ese momento cuando Ricardo había decidido que si existía un Dios, no podía ser benevolente, y si no era benevolente, entonces simplemente no existía. Estas heridas, estas desilusiones, habían cimentado su ateísmo, construyendo un muro impenetrable alrededor de su corazón. El hombre, inmóvil frente a él, parecía escuchar estos recuerdos sin juzgar, solo con una compasión infinita que suavizaba los bordes afilados del dolor de Ricardo. Un leve tintineo en la puerta lateral de la iglesia interrumpió el flujo de los recuerdos de Ricardo. Un anciano entró cojeando, arrastrando una pierna visiblemente hinchada y deformada. Cada paso era una tortura, y su rostro estaba surcado por líneas de dolor profundo, un testimonio de años de sufrimiento. Llevaba un bastón rudimentario que apenas lo ayudaba a mantener el equilibrio. Ricardo lo había visto antes en el pueblo, era el viejo Mateo, conocido por su afección crónica en la rodilla que le impedía trabajar la tierra y lo había postrado en la miseria. El anciano se dirigió lentamente hacia una imagen de la Virgen, suplicando con la mirada una curación que los médicos y los años le habían negado. El hombre, que había estado compartiendo el silencio con Ricardo, se levantó con su habitual gracia. Se acercó al anciano, quien no pareció notarlo al principio, demasiado absorto en su dolor. Con un movimiento suave, casi imperceptible, el hombre posó su mano sobre la rodilla hinchada de Mateo. No hubo palabras, ni rezos audible. Solo un toque. Al instante, la rodilla del anciano dejó de temblar. El dolor que había grabado líneas en su rostro se suavizó, y una expresión de asombro puro, seguida de una gratitud inmensa, lo inundó. Mateo se enderezó, soltó el bastón, que cayó al suelo con un pequeño ruido sordo, y dio un paso. Luego otro. Caminó por el pasillo de la iglesia, sin cojear, sin dolor, con una ligereza que no había experimentado en décadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al hombre, que simplemente le sonreía con la misma amabilidad desarmante. El anciano cayó de rodillas, no en dolor, sino en una adoración humilde y profunda. Ricardo lo presenció todo, pero su mente, aún aferrada a la negación, luchaba por comprender. Había visto la transformación de la flor, ahora la curación del anciano. Era demasiado. Intentó encontrar el truco, el engaño, la explicación racional. Quizás el anciano era un cómplice, un actor bien entrenado. ¿Una hipnosis colectiva? Su cerebro giraba a toda velocidad, intentando desesperadamente encajar lo que estaba viendo en su visión del mundo. Pero el alivio en el rostro de Mateo era innegable, la ligereza de sus pasos, una verdad palpable. Ricardo, el ateo, el cínico, sentía que su realidad se desgarraba a su alrededor, pedazo a pedazo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de desesperación y desafío. Necesitaba una prueba más, algo irrefutable, que no pudiera atribuir a la sugestión, a un truco de magia, o a la desesperación de un anciano. En un intento desesperado por mantener su lógica y su cordura intactas, casi exigió la siguiente demostración. No lo dijo en voz alta, pero la intensidad de su mirada, la tensión en cada músculo de su cuerpo, y la urgencia de sus pensamientos, comunicaron una demanda clara: si realmente eres quien creo que eres, pruébalo una vez más, de una forma que no deje lugar a ninguna duda, ni a ninguna explicación racional. Era un grito silencioso de su ser más profundo, un último bastión de resistencia antes de que su mundo se derrumbara por completo. La incredulidad se aferraba a él como un salvavidas en un mar embravecido. El hombre, sin inmutarse por la agitación interna de Ricardo, lo miró con una calma inquebrantable. Sus ojos se clavaron en los de Ricardo por un instante, y luego se desviaron hacia una mancha oscura y antigua en la pared de la iglesia.
Era una marca de humedad y moho, incrustada en la piedra caliza, un testimonio de los siglos y del abandono. La mancha era grande, desfigurando un fresco apenas visible de un ángel. Llevaba allí tanto tiempo que se había integrado al paisaje de la iglesia, una imperfección permanente. Con un movimiento suave de su mano, que Ricardo apenas captó, el hombre hizo un gesto hacia la mancha. No hubo luz, ni sonido, ni efecto especial. Simplemente, la mancha desapareció. No se desvaneció lentamente, no se cubrió, ni se limpió. Simplemente ya no estaba. La piedra debajo estaba impecable, como si la mancha nunca hubiera existido, como si el tiempo se hubiera rebobinado solo para esa porción de la pared. Ricardo parpadeó varias veces, sus ojos, intentando procesar lo imposible. La realidad que Ricardo había conocido, la que se basaba en leyes físicas inmutables y en la razón pura, se estaba desmoronando a su alrededor a una velocidad vertiginosa. Cada pilar de su escepticismo, cada argumento lógico que había construido a lo largo de los años, se agrietaba y caía a pedazos. Su armadura de ateísmo, que tan orgullosamente había llevado, exhibiendo su intelecto superior ante las mentiras de la fe, ahora parecía un disfraz ridículo e inútil. El cinismo, su compañero constante, se estaba ahogando en un abismo de asombro y confusión. No podía explicarlo. Ni la flor, ni el anciano, ni la mancha en la pared. Y al no poder explicarlo, su mente, acostumbrada a tener todas las respuestas, comenzó a ceder. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza, y cada intento de aferrarse a su antigua realidad solo lo hundía más. En medio de este caos mental, un recuerdo doloroso, que había sepultado bajo capas de racionalidad y negación, resurgió con una fuerza devastadora. Vio el rostro de su hermana pequeña, Elena, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de vida, antes de que la enfermedad la consumiera. Recordó las interminables noches de hospital, el olor a desinfectante, el sonido de los monitores que marcaban el declive. Recordó las oraciones desesperadas de su madre, las promesas de curación hechas por la fe, que resultaron ser vanas. La imagen de Elena, pálida y frágil en su lecho de muerte, regresó con una claridad desgarradora. Ese fue el momento en que juró que no había un Dios benevolente, que las plegarias eran solo suspiros en el viento. La pérdida de Elena fue la herida más profunda de Ricardo, el origen de su escepticismo más acérrimo. Estaba convencido de que si existía un Dios, no podía haber permitido tal sufrimiento. El pecho le oprimía, un dolor tan fresco como si Elena hubiera muerto ayer. Este recuerdo, desenterrado por la presencia del hombre y sus actos inexplicables, le recordaba la base emocional de su rechazo a la fe, una base que ahora se sentía extrañamente vulnerable. El hombre, sin decir una sola palabra, se sentó con una lentitud deliberada junto a Ricardo en el banco de la iglesia. El murmullo de los propios reproches de Ricardo, el eco doloroso de la memoria de Elena, se detuvo abruptamente. Con una ternura que Ricardo nunca había presenciado, el hombre posó suavemente una mano sobre su hombro. No era un toque invasivo, sino una caricia ligera, llena de una compasión tan profunda que atravesó las capas de armadura que Ricardo había construido a lo largo de los años. Al instante, Ricardo sintió un calor inusual que se extendía desde el punto de contacto, no un calor físico, sino uno que parecía irradiar desde su interior, abarcando su pecho, su mente, su misma alma. Fue una sensación de paz tan abrumadora, tan inesperada, que alivió instantáneamente el nudo de dolor y pena que había oprimido su corazón durante tanto tiempo. Era como si el peso de años de sufrimiento y negación se disolviera en un instante, dejando un vacío que no era hueco, sino lleno de una serenidad sorprendente. Este consuelo inesperado era diferente a cualquier cosa que hubiera buscado o imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, en lo que parecieron siglos, Ricardo se permitió llorar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no como lágrimas de tristeza amarga o de profunda desesperación, sino como un torrente de liberación. Eran lágrimas de alivio, de un dolor que se marchaba, de una confusión que comenzaba a aclararse.
Cada gota parecía llevar consigo una parte de su carga, de su cinismo, de su resentimiento acumulado contra un universo que creía indiferente. Lloró por la pérdida de Elena, pero también por la pérdida de la esperanza que había enterrado con ella. Lloró por el muro que había levantado entre él y el mundo, por la frialdad con la que había abordado la vida. Y a medida que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, el corazón de Ricardo, que creía endurecido e inexpugnable, comenzó a ablandarse, a abrirse de una manera que nunca creyó posible. Era un llanto purificador, un deshielo de años de helado escepticismo, y no lo detuvo. El hombre permaneció a su lado, la mano aún en su hombro, una presencia silenciosa pero infinitamente poderosa. En ese momento de vulnerabilidad total, de llanto desgarrador y de paz sobrecogedora, Ricardo entendió. No hubo necesidad de palabras, no hubo necesidad de explicaciones elaboradas ni de pruebas adicionales. La identidad del hombre era innegable, una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser. Era una revelación tácita, una comprensión que no podía ser articulada con el lenguaje, pero que era tan real como el latido de su propio corazón. El hombre no necesitaba decir soy él, su presencia, sus actos, su compasión infinita, todo ello lo proclamaba con una elocuencia que superaba cualquier sermón o escritura. El ateo, el cínico, el periodista de investigación que había venido a desmitificar la fe, se encontró no ante un truco, no ante una ilusión, sino ante la manifestación de lo divino. Era una verdad que su mente analítica nunca habría podido concebir, pero que su alma, ahora abierta, reconocía con una certeza abrumadora. Pero con esta comprensión llegó una mezcla compleja de emociones. El asombro reverencial era inmenso, casi aplastante. Estaba en la presencia de la figura central de una fe que siempre había despreciado, que había ridiculizado, que había combatido con cada fibra de su intelecto. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía él, Ricardo, el ateo más acérrimo, estar cara a cara con él? Y junto al asombro, un miedo ancestral surgió. Miedo a lo desconocido, a lo inconmensurable, a la propia insignificancia en presencia de tal grandeza. Miedo a las implicaciones de lo que estaba presenciando, a cómo esto cambiaría todo lo que creía ser. Su vida, construida sobre el fundamento de la no creencia, ahora pendía de un hilo, amenazando con desmoronarse por completo. Pero este miedo no era paralizante, era un miedo que venía con una dosis de reverencia, con la comprensión de que algo trascendental estaba ocurriendo. Ricardo, el ateo, se encontró en los confines de la fe, en la encrucijada de su propia existencia, confrontado con una realidad que desafiaba toda su lógica. El hombre le mostró a Ricardo, sin palabras audibles, una serie de visiones, no como imágenes grandilocuentes o fantasías celestiales, sino como destellos de una realidad más profunda. Eran momentos cotidianos, simples, pero imbuidos de una intensidad luminosa que Ricardo nunca antes había percibido. Vio a una madre secando las lágrimas de su hijo después de una caída, al vecino compartiendo su cosecha con una familia necesitada, a un grupo de jóvenes plantando árboles en un parque abandonado. No eran actos heroicos, sino gestos de bondad, de apoyo, de amor incondicional que se tejían en el tapiz de la vida diaria. Ricardo no solo los observaba, sino que sentía la esperanza vibrando en cada uno de ellos, la infinita capacidad del ser humano para la compasión y la conexión. La interconexión de todas las cosas se hizo palpable, cada pequeño acto de amor irradiaba, afectando a otros en una cadena interminable de bondad. Con cada visión, el mundo de Ricardo se transformaba. Él, que siempre había visto la vida a través de un lente cínico, observando la mezquindad, la avaricia y el egoísmo, ahora veía la luz. Era como si le hubieran dado unos ojos nuevos, capaces de discernir la belleza en lo simple, la importancia de la compasión en cada interacción. La prisa de la ciudad, el ruido constante, la superficialidad de las relaciones que antes lo rodeaban, todo empezó a desdibujarse. En su lugar, emergía una apreciación renovada por la pausa, por la escucha atenta, por la profundidad de un encuentro genuino.
Comprendió que la vida no se trataba de acumular conocimiento o refutar creencias, sino de sentir, de conectar, de vivir con el corazón abierto. El cambio de perspectiva era tan radical que sentía que su cerebro se reconfiguraba, reemplazando viejos patrones de pensamiento con nuevas vías de entendimiento. Era una metamorfosis interna, silenciosa, pero profunda. Luego, el hombre le entregó a Ricardo un regalo que no era material, sino una comprensión interna que resonó en lo más profundo de su ser. No era una doctrina específica, ni un conjunto de reglas religiosas, sino un sentido de propósito que trascendía la ambición personal. Le mostró que el propósito verdadero no se encontraba en el éxito externo, sino en el servicio, en el amor incondicional, en la contribución al bienestar de los demás. Era comprender que cada vida era preciosa, que cada acción tenía un impacto, y que el mayor tesoro era la capacidad de amar y ser amado. Ricardo sintió que sus años de búsqueda intelectual, sus intentos de encontrar significado en el escepticismo, habían sido caminos hacia este momento. Este propósito no era una carga, sino una liberación, una dirección clara que antes le había faltado. Ricardo finalmente aceptó lo que estaba sucediendo, permitiendo que la experiencia lo transformara por completo. La resistencia, tan arraigada en su carácter, comenzó a disolverse. Su cinismo, esa armadura que lo había protegido de la vulnerabilidad, se desprendió capa por capa, revelando una humildad y una apertura que nunca supo que poseía. Ya no buscaba la explicación racional, el truco, el engaño. Simplemente se rindió a la verdad que se presentaba ante él, una verdad que residía más allá de la razón y la lógica. Las lágrimas se habían secado, pero un resplandor interno permanecía, una sensación de calidez y plenitud. Su corazón, que antes había estado endurecido y cerrado, ahora latía con una nueva vitalidad, dispuesto a recibir y a dar. Este ateo confeso, que había entrado en la iglesia buscando material para la burla, se encontraba ahora en un umbral sagrado, a punto de cruzar hacia una existencia que sería para siempre diferente. La aceptación no fue un acto de debilidad, sino de una fortaleza inimaginable, la valentía de reconocer el milagro. El hombre no le exigía nada a Ricardo, ni penitencias, ni promesas de fidelidad eterna, ni una conversión doctrinal. Solo le pedía que viera, que observara el mundo con ojos abiertos, un corazón compasivo y una mente receptiva. La experiencia no era para convertirlo en un seguidor ciego, sino para despertar en él su propia capacidad de fe y amor, una fe que no nacía del miedo o de la tradición, sino de una profunda conexión interna. Le mostró que la verdadera fe no era un conjunto de dogmas o rituales, sino una forma de ser, una manera de interactuar con el universo y con los demás. Era una invitación a vivir desde la esencia de su ser, donde el amor era la única ley. Este propósito, silenciosamente comunicado, resonaba con una verdad que Ricardo sabía que siempre había buscado, pero que había enmascarado con intelectualismo y escepticismo. A través de esa comunión silenciosa, Ricardo empezó a comprender por qué la fe, en sus múltiples manifestaciones, había persistido a lo largo de los siglos, a pesar de la crítica, la persecución y los cambios en la sociedad. No era un mero consuelo para los débiles ni una herramienta de control. Era, en su núcleo más puro, una búsqueda inherente de significado, de conexión con algo más grande que uno mismo, una aspiración a la trascendencia. La fe no era un punto final, sino un viaje continuo, una forma de dar sentido al dolor y a la alegría, a la vida y a la muerte. Era la fuerza que impulsaba a la gente a construir catedrales, a componer sinfonías, a realizar actos de sacrificio y de amor desinteresado. Ricardo, que había visto la fe como una debilidad, ahora la veía como una de las expresiones más potentes y resilientes del espíritu humano, una búsqueda incesante de la verdad y la belleza en un mundo a menudo caótico. La presencia del hombre también le reveló a Ricardo la profunda importancia del otro, de cada ser humano con sus luchas, sus esperanzas y sus miedos. Le mostró que la humanidad no era una colección de individuos aislados, sino un tapiz interconectado, donde el sufrimiento de uno afectaba a todos, y la alegría de uno enriquecía el alma colectiva.
Ricardo, que antes había mantenido una distancia cínica de la mayoría de las personas, viéndolos como objetos de estudio o sujetos de burla en su blog, ahora sentía una conexión inquebrantable, una necesidad de ver a cada persona no con juicio, sino con compasión. Comprendió que la verdadera espiritualidad no podía existir en el aislamiento, sino que florecía en la interacción genuina y en el servicio desinteresado al prójimo. Cada rostro que había criticado, cada historia que había trivializado, ahora se presentaba ante él con una dignidad intrínseca. Finalmente, su entendimiento de la Iglesia misma se transformó radicalmente. Para Ricardo, el edificio había sido un mero símbolo de opresión, de ignorancia, de una institución arcaica que se negaba a morir. Ahora, mientras la luz del sol se movía lentamente a través de las vidrieras, iluminando los antiguos frescos y las bancas gastadas, vio la iglesia no como un edificio de piedra y mortero, sino como un símbolo viviente de búsqueda espiritual y comunidad. Era un refugio, un lugar donde generaciones de personas habían buscado consuelo, esperanza y conexión. No importaba si sus oraciones eran respondidas de la manera que esperaban, el acto de orar, de congregarse, de buscar lo sagrado en un espacio compartido, era en sí mismo un acto de fe. Esta iglesia, que había sido el escenario de su cínica investigación, se convirtió en el epicentro de su revelación, un lugar donde lo humano y lo divino se habían encontrado en su propia alma. El ateo había entrado en el templo, el hombre con fe había nacido. El hombre se puso de pie, y al hacerlo, su presencia se intensificó, irradiando una luz y una calidez que no eran físicas, sino espirituales. Una intensidad amorosa llenó completamente el espacio de la iglesia, inundando cada rincón, cada sombra, cada partícula de polvo que danzaba en los rayos de luz. Ricardo sintió su propio corazón expandirse en su pecho, como si una represa se hubiera roto, liberando un torrente de emociones que no pudo contener. La sensación era abrumadora, pero no de una manera dolorosa, sino como la plenitud de una melodía perfecta, un abrazo universal que lo envolvía por completo. Era el clímax de su encuentro, el punto culminante de una transformación que había comenzado con una flor marchita y culminaría en la remodelación de su alma. La atmósfera vibraba con una energía que era a la vez antigua y nueva, un eco de verdades etéreas que siempre habían existido, pero que Ricardo apenas ahora podía percibir. El hombre, con una bondad infinita grabada en su rostro, sonrió a Ricardo. No fue una sonrisa de triunfo o de superioridad, sino una de comprensión profunda, de amor incondicional y de una paz que trascendía todo entendimiento humano. Luego, con un movimiento suave y grácil, hizo un gesto de despedida. No era un adiós definitivo, un final, sino un hasta pronto, una promesa implícita de que la conexión forjada en ese sagrado espacio no se rompería con la distancia o el tiempo. Era una invitación a continuar el viaje, ahora con una nueva visión y un corazón renovado. Ricardo sintió la certeza de que, aunque el hombre se fuera físicamente, su presencia, su enseñanza, permanecerían con él para siempre, grabadas a fuego en el tejido de su ser. Y así, justo cuando Ricardo intentaba asimilar el significado de ese gesto, el hombre comenzó a desvanecerse. No fue un fenómeno repentino o dramático, como un fantasma que se disuelve en el aire. Fue un proceso gradual, suave y etéreo, como una bruma que se eleva de la tierra al amanecer o el calor que se dispersa con la brisa. Su forma se volvió cada vez más translúcida, sus contornos se fundieron con los rayos dorados de luz que entraban por las ventanas de las vidrieras, integrándose en la luminosidad del espacio hasta que ya no hubo distinción entre él y la luz misma. Era como si no se fuera, sino que se volviera parte de la esencia misma de la iglesia, del aire, de la luz. No dejó un hueco, sino que llenó el espacio con una presencia aún más vasta y difusa. Ricardo se quedó de pie, solo en medio de la iglesia silente. Pero la soledad que sentía ahora era profundamente diferente a la que lo había acompañado a lo largo de su vida. Ya no era el vacío que una vez lo había impulsado al cinismo y al escepticismo. Ahora, esa soledad estaba llena, impregnada de una profunda paz, una tranquilidad que nunca antes había conocido. Era una soledad que no pesaba,
sino que elevaba. La iglesia. Antes un mero edificio polvoriento y vetusto, ahora resplandecía con una nueva luz, no solo por los rayos del sol, sino por la impronta de una presencia divina que había transformado su propio interior. El silencio ya no era un murmullo de ausencia, sino un eco resonante de la verdad que había descubierto, un espacio sagrado donde su corazón había encontrado su verdadero hogar. No había palabras, solo una inmensa gratitud y un sentido de asombro que lo mantendría en pie, diferente para siempre. Ricardo no era el mismo. El cinismo, esa armadura que había usado para protegerse del mundo, se había disuelto bajo el torrente de una verdad innegable. En su lugar, una sensación de asombro reverencial y una gratitud profunda habían echado raíces en su corazón, transformándolo desde lo más íntimo. Su mente analítica, que una vez se había dedicado a desmantelar lo inexplicable, ahora buscaba comprender el milagro, no para refutarlo, sino para asimilarlo, para integrarlo en su nueva comprensión de la realidad. Cada pensamiento, cada percepción, estaba teñido por la experiencia vivida en la iglesia. La incredulidad se había desvanecido, reemplazada por una sorprendente apertura hacia lo que antes consideraba imposible. El impacto de este encuentro trascendía los límites de su ser, se proyectaba inevitablemente en su trabajo. Su blog, Verdades Incómodas, y su carrera periodística no podían volver a ser lo que eran. La verdad que había encontrado en el corazón de esa iglesia era demasiado profunda, demasiado visceral, para ser ignorada o trivializada. ¿Cómo podría volver a escribir con la misma mordacidad sobre la ilusión de la fe cuando él mismo había sido testigo de una manifestación tan palpable de lo divino? La ironía de su propia incredulidad pasada le pesaba, pero no con culpa, sino con una renovada comprensión. Ahora, cada palabra que pensaba escribir llevaba consigo el peso de una responsabilidad que antes no conocía. Su perspectiva había cambiado tan radicalmente que el propósito de su profesión se redefinía ante sus propios ojos. Ricardo intentó narrar lo sucedido, sentándose frente a su laptop, sus dedos sobre el teclado. Pero las palabras se quedaban cortas. ¿Cómo explicar lo inexplicable a un mundo escéptico que, hasta hacía unas horas, había sido su propio mundo? Cada frase parecía trivializar la magnitud de la experiencia, cada intento de descripción se sentía inadecuado. Intentó articular la serenidad del hombre, la curación del anciano, la transformación de la flor, el asombro que lo había invadido. Pero la esencia de la vivencia se le escapaba, como arena entre los dedos. La experiencia había sido tan personal, tan íntima, que cualquier intento de objetivarla con el lenguaje la despojaba de su poder. Las palabras no eran suficientes para transmitir la profunda paz que había sentido, el amor incondicional que había percibido, la certeza de una verdad que trascendía la razón. El encuentro le había enseñado una humildad que nunca creyó posible. Ya no sentía la necesidad de tener todas las respuestas, de desmantelar cada misterio. La vida, con toda su complejidad y su belleza, no necesitaba ser resuelta, sino vivida, sentida, aceptada. La arrogancia intelectual que lo había definido se había desvanecido, dejando espacio para un asombro genuino ante la vastedad y el misterio del universo. Comprendió que la verdadera sabiduría no residía en la acumulación de conocimiento, sino en la capacidad de reconocer lo que no se sabe, de abrirse a lo desconocido con el corazón. Esta humildad no era una debilidad, sino una fortaleza, una liberación de la constante necesidad de controlar y categorizar. Había aprendido que la fe no era la ausencia de preguntas, sino la aceptación de que algunas respuestas son más grandes que el lenguaje o la lógica. La paz y el asombro que lo habían inundado en la iglesia no eran efímeros, persistían en cada fibra de su ser, permeando su existencia de una manera profunda e inalterable. El cinismo que antes definía su mirada sobre el mundo se había transformado en una curiosidad compasiva. Ricardo ya no veía a las personas como sujetos de análisis para su blog, o como meros ejemplos de fragilidad humana, las veía como almas, cada una con su propia historia, sus propias heridas y su propia búsqueda de significado.
La superficialidad de sus artículos anteriores le parecía ahora casi obscena, un desprecio por la profundidad inherente a cada vida. Ya no podía concebir el periodismo como un arma para desmitificar, sino como una herramienta para conectar, para revelar la verdad en el corazón de las experiencias humanas. Su percepción del tiempo mismo había cambiado, no en su transcurrir, sino en su valor. Los momentos fugaces de bondad, los gestos silenciosos de amor que antes pasaban desapercibidos, ahora brillaban con una luz propia. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de grandes eventos o hitos significativos, sino de la acumulación de pequeños actos de compasión y conexión. La prisa, esa constante compañera de su vida urbana, comenzó a ceder. Había un nuevo ritmo en su andar, una pausa en sus pensamientos, una atención plena a los detalles que antes ignoraba. El zumbido de la naturaleza, el canto de un pájaro, el murmullo del viento, todo adquirió una nueva resonancia. El vacío existencial que su ateísmo había intentado llenar con conocimiento y logros se había colmado con una plenitud inesperada. Ya no buscaba la validación externa, ni el aplauso de sus seguidores. La aprobación más importante era la que sentía en su propio corazón, una tranquilidad que emanaba de una profunda coherencia entre su ser interior y su forma de ver el mundo. La ansiedad que lo había impulsado, esa eterna insatisfacción que lo llevaba de una investigación a otra, se había disipado, dejando un espacio para la serenidad. Ricardo sentía que había encontrado un hogar, no un lugar físico, sino un estado del ser, donde la paz era la atmósfera y la gratitud el aire que respiraba. La transformación no era una teoría o una filosofía, era una experiencia vivida, una metamorfosis total. La paz y el asombro que lo habían inundado en la iglesia no eran efímeros, persistían en cada fibra de su ser, permeando su existencia de una manera profunda e inalterable. El cinismo que antes definía su mirada sobre el mundo se había transformado en una curiosidad compasiva. Ricardo ya no veía a las personas como sujetos de análisis para su blog, o como meros ejemplos de fragilidad humana, las veía como almas, cada una con su propia historia, sus propias heridas y su propia búsqueda de significado. La superficialidad de sus artículos anteriores le parecía ahora casi obscena, un desprecio por la profundidad inherente a cada vida. Ya no podía concebir el periodismo como un arma para desmitificar, sino como una herramienta para conectar, para revelar la verdad en el corazón de las experiencias humanas. Su percepción del tiempo mismo había cambiado, no en su transcurrir, sino en su valor. Los momentos fugaces de bondad, los gestos silenciosos de amor que antes pasaban desapercibidos, ahora brillaban con una luz propia. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de grandes eventos o hitos significativos, sino de la acumulación de pequeños actos de compasión y conexión. La prisa, esa constante compañera de su vida urbana, comenzó a ceder. Había un nuevo ritmo en su andar, una pausa en sus pensamientos, una atención plena a los detalles que antes ignoraba. El zumbido de la naturaleza, el canto de un pájaro, el murmullo del viento, todo adquirió una nueva resonancia. El vacío existencial que su ateísmo había intentado llenar con conocimiento y logros se había colmado con una plenitud inesperada. Ya no buscaba la validación externa, ni el aplauso de sus seguidores. La aprobación más importante era la que sentía en su propio corazón, una tranquilidad que emanaba de una profunda coherencia entre su ser interior y su forma de ver el mundo. La ansiedad que lo había impulsado, esa eterna insatisfacción que lo llevaba de una investigación a otra, se había disipado, dejando un espacio para la serenidad. Ricardo sentía que había encontrado un hogar, no un lugar físico, sino un estado del ser, donde la paz era la atmósfera y la gratitud el aire que respiraba. La transformación no era una teoría o una filosofía, era una experiencia vivida, una metamorfosis total. Al regresar al pueblo, la gente le pareció diferente. O más bien, él los veía diferentes. Cada rostro en la plaza, cada voz en el mercado, contenía ahora una historia, un universo.
Observaba la fe simple y arraigada de algunos, manifestada en sus cruces al cuello o en sus saludos de Dios le guarde, una fe que antes habría desdeñado como ignorancia y ahora comprendía como una forma íntima de conexión. Pero también notaba la desesperación silenciosa en los ojos de otros, la carga de la preocupación en sus hombros, la soledad disfrazada de rutina. Ya no los veía como personajes unidimensionales para un reportaje, sino como seres complejos, con sus propias alegrías y sus propios abismos. Su mirada se había vuelto más profunda, más empática, capaz de percibir las corrientes ocultas de las vidas que se cruzaban con la suya. Ricardo se dio cuenta del inmenso peso de lo que había vivido. No era una anécdota para compartir en una charla casual, ni un tema para su blog. Era una verdad tan personal y tan sagrada que no podía trivializarla, convertirla en una historia sensacionalista para el consumo público. La experiencia no era para explotarla, sino para vivirla. El eco de la voz del hombre, aunque nunca pronunciada, resonaba en su interior, no es para que lo demuestres, sino para que lo seas. Comprendió que el milagro no había sido para probar un punto a los demás, sino para transformar su propio corazón. El peso no era una carga, sino una responsabilidad, el deber de honrar esa revelación en cada decisión que tomara de ahora en adelante. Un nuevo propósito comenzó a cristalizar en su mente, uno que era a la vez más humilde y más profundo que cualquiera de sus ambiciones anteriores. No era su misión convertir a otros, ni predicar una nueva doctrina. Su propósito era vivir de una manera que reflejara la verdad que había encontrado, ser un testimonio viviente de la compasión, la bondad y el amor que había experimentado. Era su propio camino de fe, no impuesto desde fuera, sino nacido de la más íntima de las transformaciones. Cada paso, cada palabra, cada acción sería una expresión de esa luz interna. Ya no buscaría la fama o el reconocimiento, sino la autenticidad y la coherencia con esa verdad que lo había tocado tan profundamente. Sin embargo, a veces sentía la soledad de su verdad. Sabía que muchos, quizás la mayoría, no creerían su historia. La mente racional, la que él mismo había encarnado por tantos años, se negaría a aceptar lo inexplicable. Las pruebas que había presenciado, tan reales para él, serían para otros meras ilusiones, trucos o alucinaciones. No había forma de transmitir la certeza que solo una experiencia personal podía dar. Esta soledad no era dolorosa, sino una especie de carga silenciosa. Una comprensión de que su camino era ahora intrínsecamente diferente. Había cruzado un umbral que pocos cruzarían, y esa verdad lo aislaba de la complacencia del mundo. Pero en esa soledad, también encontraba una fuerza inquebrantable, una convicción que no necesitaba la validación externa. Su fe era suya, profunda y verdadera, y eso era suficiente. Ricardo decidió no escribir un blog sobre lo que había sucedido, al menos no de la manera cínica que solía hacerlo. La experiencia era demasiado sagrada, demasiado personal, para ser trivializada o exhibida como una curiosidad en el vasto y a menudo superficial mundo de Internet. Contar la historia de Jesús como un encuentro milagroso con un personaje enigmático habría sido una traición a la profundidad y la intimidad de lo vivido. Su pluma, antes aficionada a la crítica mordaz y al desenmascaramiento, ahora se sentía inútil para capturar la esencia de algo tan sublime. Prefería el silencio, la contemplación interna, a la distorsión que las palabras públicas inevitablemente impondrían a su verdad. Su computadora portátil permaneció cerrada, el teclado, antes un campo de batalla para sus ideas, ahora era un altar silencioso a una experiencia inefable. Las semanas y los meses siguientes marcaron el inicio de una transformación visible en la vida de Ricardo. Inspirado por la compasión desinteresada que había sentido de parte del hombre en la iglesia, comenzó a realizar pequeños actos de bondad. Ya no buscaba grandes gestos heroicos, sino que encontraba significado en lo cotidiano. Ofrecía ayuda a los necesitados en el pueblo, dedicaba tiempo a escuchar a los ancianos, compartía sus recursos con aquellos que menos tenían. Era una ayuda silenciosa, sin esperar reconocimiento, motivado únicamente por el eco de esa presencia amorosa que había tocado su alma.
Visitaba el hospital, no como periodista, sino como un voluntario anónimo que leía a los enfermos, les llevaba una taza de café o simplemente les ofrecía una sonrisa. Estos actos, antes ajenos a su naturaleza, se volvieron una segunda piel, un reflejo natural de su corazón transformado. Al ayudar a otros, Ricardo sentía que estaba redimiendo parte de su propio pasado, ese tiempo en el que su escepticismo lo había vuelto frío y distante. Cada acto de servicio era un bálsamo para las heridas que había infligido, tanto a sí mismo como, quizás, indirectamente, a otros a través de sus escritos y su actitud. La frialdad intelectual que había exhibido con orgullo se estaba derritiendo, dejando al descubierto una calidez humana que siempre había estado allí, latente, pero que había permanecido oculta bajo capas de cinismo y desilusión. No era una penitencia, sino una curación activa, un camino hacia la plenitud. La redención no venía de la absolución externa, sino de la autoaceptación y de la conexión renovada con el flujo de la vida que había rechazado. Sentía que cada sonrisa que provocaba, cada dolor que aliviaba, era un paso más en su propio viaje de sanación. Su periodismo, su vocación, también tomó un giro definitivo. Ya no se enfocaba en desenmascarar fraudes o en criticar las flaquezas humanas. En cambio, su mirada se dirigió hacia historias de esperanza, de resiliencia, de la bondad inherente en la gente común. Buscaba y encontraba relatos de superación, de solidaridad comunitaria, de gestos de amor que a menudo pasaban desapercibidos en el frenesí de las noticias negativas. Sus artículos, que ahora se publicaban en una nueva plataforma, resonaban con una autenticidad y una profundidad que sus antiguos seguidores no reconocían, pero que atraían a un público diferente, sediento de inspiración. Su estilo de escritura cambió, volviéndose más empático. Más contemplativo, sin perder su agudeza y su capacidad de penetrar en la esencia de las cosas. Quería mostrar al mundo no lo que estaba mal, sino lo que era posible, lo que era verdadero y hermoso en la experiencia humana. Ricardo aprendió que la fe no era una debilidad, sino una fortaleza, una que le permitía ver más allá de la superficie, conectar con lo trascendente en lo cotidiano. No era una fe ciega, sino una fe con los ojos bien abiertos, una que reconocía el misterio inherente a la existencia sin la necesidad de tener todas las respuestas. Se había despojado de la necesidad de los dogmas rígidos que una vez rechazó, y en su lugar, cultivó una fe que era fluida, personal, arraigada en la experiencia y en el amor. Era una fe que no se adhería a una religión específica, sino a la esencia de la espiritualidad universal, al reconocimiento de lo divino en cada aspecto de la vida. Esta fe le dio una nueva perspectiva sobre su propio camino, sobre el significado de su existencia y su lugar en el vasto cosmos. Era una libertad recién descubierta, una que le permitía vivir con un corazón abierto y sin miedo. Ricardo aprendió que la fe no era una debilidad, sino una fortaleza, una que le permitía ver más allá de la superficie, conectar con lo trascendente en lo cotidiano. No era una fe ciega, sino una fe con los ojos bien abiertos, una que reconocía el misterio inherente a la existencia sin la necesidad de tener todas las respuestas. Se había despojado de la necesidad de los dogmas rígidos que una vez rechazó, y en su lugar, cultivó una fe que era fluida, personal, arraigada en la experiencia y en el amor. Era una fe que no se adhería a una religión específica, sino a la esencia de la espiritualidad universal, al reconocimiento de lo divino en cada aspecto de la vida. Esta fe le dio una nueva perspectiva sobre su propio camino, sobre el significado de su existencia y su lugar en el vasto cosmos. Era una libertad recién descubierta, una que le permitía vivir con un corazón abierto y sin miedo. Entendió que la creencia no era una imposición, sino una elección, una forma consciente de interactuar con el mundo desde un lugar de esperanza y gratitud. Comprendió que la libertad de la creencia no era una prisión mental, ni una renuncia a la razón, sino una liberación. Era la libertad de ver el mundo con amor en lugar de cinismo, con esperanza en lugar de desesperación. Ya no se sentía atado por las cadenas de su antiguo escepticismo, que paradójicamente lo había limitado a una visión estrecha y materialista de la existencia.
Ahora, su mente y su espíritu estaban abiertos a las infinitas posibilidades que ofrecía la vida, a la belleza oculta en lo ordinario, a la magia en los pequeños encuentros. La fe no le exigía que dejara de pensar, sino que pensara con una dimensión adicional, que integrara la razón con el corazón. Esta libertad interior se manifestaba en cada uno de sus actos, en la serenidad de su mirada, en la calidez de su sonrisa. Era un hombre liberado, no por la ausencia de reglas, sino por la presencia de una profunda comprensión. La imagen del hombre en la iglesia, su mirada penetrante y su toque sanador, se convirtió en un ancla constante en su vida. No era una obsesión ni un recuerdo que lo atormentara, sino una fuente de consuelo y guía. En momentos de duda, de cansancio, o cuando el viejo cinismo amenazaba con resurgir, la memoria de ese encuentro lo devolvía a la paz, a la certeza de lo que había experimentado. Era una presencia interna, un faro que iluminaba su camino, recordándole la verdad que había descubierto. No necesitaba volver a ese pueblo, ni a esa iglesia, la presencia del hombre se había interiorizado, se había convertido en parte de su propia esencia. Era una conexión que trascendía el tiempo y el espacio, una comunión silenciosa que lo acompañaba en cada paso, en cada respiración. La imagen era un constante recordatorio de la profunda transformación que había vivido. Ricardo, el exateo, encontró una paz interior que nunca creyó posible. Era una paz que no dependía de las circunstancias externas, ni de la ausencia de problemas, sino que emanaba de una fuente más profunda, de una conexión con algo trascendente. Esta paz lo acompañaba en cada momento de su vida, en el bullicio de la ciudad o en la quietud de la naturaleza. Era una calma que le permitía afrontar los desafíos con serenidad, las alegrías con gratitud y los sufrimientos con una comprensión compasiva. Ya no buscaba la felicidad en el éxito o en la validación externa, sino que la encontraba en la plenitud de su propio ser, en la armonía con el universo. Su vida, antes un torbellino de ambición y escepticismo, se había transformado en un río sereno, fluyendo con propósito y significado. Había encontrado no solo la fe, sino un hogar dentro de sí mismo, un santuario de paz inquebrantable. Ricardo, ya no un ateo consumado, sino un hombre de profunda fe personal, continuó su camino por el mundo, no con sermones o conversiones forzadas, sino con el simple y poderoso testimonio de su propio ejemplo. Su vida se había convertido en un faro silencioso, una manifestación viviente de la compasión y el amor que había experimentado en aquella iglesia remota. Sus ojos, antes llenos de crítica y escepticismo, ahora observaban el mundo con una mezcla de asombro y comprensión, percibiendo la chispa de lo divino en los lugares más inesperados, en los gestos más pequeños de bondad. Compartía la luz que había encontrado no con palabras grandilocuentes, sino con su presencia, su escucha atenta, su mano tendida a quien lo necesitaba. Había dejado de buscar las fallas en los demás y en el sistema, en cambio, buscaba las oportunidades para sembrar esperanza y reparar lo que estaba roto, empezando por sí mismo y su comunidad. Su presencia transmitía una serenidad que invitaba a la reflexión, una invitación tácita a buscar la paz interior que él había descubierto. La historia cierra con Ricardo mirando el mismo crucifijo que una vez, semanas atrás, había despreciado como un mero símbolo de superstición, una reliquia de una fe ciega. Ahora, al elevar la vista hacia la figura doliente y misericordiosa, no veía una imagen de debilidad o fanatismo. Lo veía con una profunda reverencia, con un corazón desbordante de gratitud. El sacrificio, el amor incondicional, la promesa de redención que el crucifijo representaba, ya no eran conceptos abstractos o dogmáticos, sino verdades palpables que resonaban en lo más íntimo de su ser. Había encontrado a Jesús, no en un texto antiguo o en el sermón de un sacerdote, sino en una experiencia personal, transformadora, que lo había cambiado para siempre. Había sido un encuentro no con la figura histórica o religiosa, sino con la esencia de un amor que trasciende todo entendimiento. La esencia de su ser fue tocada por lo divino de una manera que redefinió su existencia, sus prioridades y su propósito. Su búsqueda de la verdad,
que censó su vida como ateo, lo había llevado de manera inesperada a la fe, demostrando que ésta no se encontraba en la negación, sino en la apertura del corazón. Había descubierto que la fe es una respuesta a la vida, una forma de ver el mundo con ojos de amor y esperanza, sin importar cuán oscuro pueda parecer el pasado o cuán incierto el futuro. La historia de Ricardo es un recordatorio poderoso de que la verdad a menudo se revela de formas inesperadas. Nos enseña que la fe puede encontrarse en los lugares menos esperados, en los silencios de una iglesia olvidada, en la mirada compasiva de un extraño, y que tiene el poder de transformar radicalmente las vidas de quienes se abren a ella, sin importar su pasado de escepticismo o sus heridas. Es un testimonio de que el camino espiritual es personal, único para cada individuo, y que a veces, la mayor de las revelaciones llega cuando menos la esperamos. Si esta historia te conmovió, déjanos un like, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más narraciones que te harán reflexionar. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación similar? Cuéntanos en nuestro próximo video.